Cultura Canal, una producción de Vitela, Agencia Creativa y Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja. Gracias al auspicio de Cooperativa de Ahorro y Crédito Fortuna, Doctora Jimena Valdivieso, AB Optical, Emporio Lojano, Víctor González, Super Láser 104.9 FM, Promo Music. Un espacio de miradas, posturas y vivencias únicas desde el rincón sur del Ecuador. Un escenario que alimenta lo profundo de la creación a través de generaciones de artistas, intelectuales, emprendedores y luchadores de la cultura que han pisado no solo la palestra de la expresión, sino el umbral de la genuidad y de la genialidad, gracias a su creatividad. Se define como un gato que escribe, independiente, segura, fuerte y sublime a la vez. El caos y el dolor se conjugan con su franqueza al hablar, escribir y actuar. Una mujer que ha puesto en alto el nombre de su ciudad por medio de la palabra. La adversidad no fue más que una excusa para sacar lo mejor de sí y dejarlo en lo eterno de la literatura a través de sus publicaciones. En este capítulo de Cultura Canal, conversaremos con la escritora Pamela Cuenca. Bienvenidos. Amigas y amigos, bienvenidos a otro programa de Cultura Canal. Soy José Antonio Mora y en este capítulo estaremos acompañados de una chica muy talentosa, una escritora que tiene cosas muy interesantes por compartir. Bienvenidas y bienvenidos. Pamela, es un gusto de que estés aquí. Realmente gracias por la aceptación a esta invitación, que más que una entrevista es un conversatorio. Quiero que te sientas cómoda, que te sientas libre de opinar lo que te nazca y lo que deseas expresar. ¿Quién es Pamela Cuenca? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me siento súper feliz, honrada y contenta de ser parte de este programa. Creería que estos espacios siempre son importantes, siempre es importante conocer más allá de la obra, sino también conocer al autor, y qué mejor que este momento para compartir, como tú dices, no tanto como una entrevista, sino como un conversatorio. ¿Cuál fue ese momento mágico en que, bueno, por la edad, me imagino en ese entonces ya no había tanta pantalla como hoy en día, pero en ese momento en que tomas el lápiz, bolígrafo y dices: esto es algo que necesito hacer el resto de mi vida? Bien, para eso tenemos que regresar a muchos años atrás. Cuando yo tenía alrededor de unos 11 años más o menos, es que aquí hay una cuestión, es todo un contexto familiar, ¿no? Y dentro de todo ese contexto familiar, mis papás estaban dentro de un tema de divorcio, etcétera, entonces era muy difícil asimilar el todo a mi alrededor. Así que recuerdo que cuando cumplía años, no faltaban que en los cumpleaños te regalaban como esos diarios que tienen incluso olorcito y no sé qué. Yo tenía un montón de esos, pero nunca los había usado. En ese entonces, como todo era tan complicado para mí yo de 11 años, se me ocurrió empezar a escribir. Y yo escribía como en un diario, ¿no? La diferencia es que con el tiempo me di cuenta que yo no escribía como: querido diario, hoy Pepita me dijo que soy mala amiga, no. Yo escribía otro tipo de cosas. Entonces, con el tiempo me fui dando cuenta que lo que escribía era poesía. ¿Y cómo surge todo esto? Pues siempre tuve dentro de mi familia el arte como cuestión primaria, no sé. Dentro de mi familia siempre estuvo alrededor el arte. Mi mamá para aquel entonces era cantautora, artista, cantaba música nacional, etcétera. Mi hermano, mi familia en sí también son músicos. Y mi papá era un hombre en cambio demasiado calculador, matemático, ingeniero, etcétera, pero con un excelente gusto musical. Y amaba leer. Entonces por ahí es como que empieza todo. Cuando él me regala mi primer libro, tengo un libro que se llama Los cuentos rusos del abuelo Pedro, me regaló El Principito y me regaló una serie de libros. Entonces, desde ahí empieza a surgir todo.
todo este proceso, y cuando me di cuenta que escribir era como ese escape a la realidad como tal, me di cuenta que sería algo que quisiera hacer siempre. ¿Qué es lo primero que escribes? Ya como decir, esto lo puedo publicar. En septiembre del 2015 había recibido una llamada de mi papá con una situación familiar compleja, y esa noche no pude dormir y literalmente amanecí despierta, así, sin dormir, y recuerdo que particularmente llovía un montón y escribí algo que se llamó para ese entonces Septiembre. Lo escribí durante toda la noche y bueno, luego... ¿Recuerdas alguna frase por ahí? Recuerdo lo que era muy grande, o sea, dentro de todo el contexto recuerdo que había una parte en la que yo decía, o en la que yo escribí: no quiero quitarme los pantalones yo sola, no hoy porque es septiembre. Alguna cosa así, dentro de todo el contexto de este texto, por así decirlo. Y bueno, después pasó el tiempo y recuerdo que la revista Suridea de la Casa de la Cultura hizo una convocatoria o alguna cuestión y por ahí entró este texto. Entonces fue como que uno de los primeros que se publicó así para empezar a decir que está publicado en algo, de forma formal. De ahí todo lo anterior o todo lo que yo había escrito no lo había todavía publicado en ningún sitio, ni siquiera en web ni nada. Entonces podría decir que ese fue uno de los primeros en realidad. ¿Y cuándo crees que empiezas a marcar tu propio estilo y dices, este es mi sello? ¿Cuál es tu sello? La verdad es que es muy complejo desde el autor autodefinir esas cosas, ¿no? Usualmente son los otros, los que consumen, los que dicen esto, no, pero dentro de todo esto creería que hay mucha presencia de animales en lo que escribo, y también hay mucha presencia de dolor, escape y caos. Entonces, hasta cierto punto, lo que yo he escrito no ha sido como la poesía normalmente concebida, con verso, rima, etcétera, ¿no? Yo me he decantado mucho más por la prosa poética, entonces creo que ese también es otro de mis, no sé si sello, pero tal vez una característica importante. Sobre todo mi último libro es en su mayoría prosa poética, a diferencia del primero. Pero siempre he sido mucho de experimentar también. Creo que el arte se hizo para que se lo destruya y se lo vuelva a formar. Entonces, claro que puede haber mucho detrás de ello, pero sí me gusta esa idea de poder deformar la escritura para crear algo nuevo sin perder la esencia de lo que es la poesía o la emoción de escribir. En esta destrucción, ¿te has perdido en el camino? ¿Ha habido obras inconclusas que el abanico de posibilidades en esa destrucción te ha bloqueado de cierta manera? Sí, de hecho, actualmente no es como que me encuentre creando algo para decir estoy haciendo, armando un libro o estoy escribiendo mi próximo libro. Más bien me encuentro en ese estado en el que no estoy segura de qué estoy haciendo, pero no dejo de hacerlo. Cuando mi papá muere en el 2020, yo dejé de escribir mucho. Entonces, creería que todos tenemos como que una forma de asumir las pérdidas, de procesar incluso el duelo. Y tal vez una de esas para mí fue como, no voy a escribir a modo de protesta, a modo de luto, a modo de... No, en este instante nadie merece leerme porque el hombre que más amo en la vida no está. Entonces, puede que sea eso también. Pero he intentado ya este último año como que empezar a escribir más. Y estos últimos meses he escrito bastante en comparación al tiempo anterior. Y he vuelto a sentir como esa emoción de, Dios, esto es lo que yo realmente amo hacer. Y a veces me preguntaba, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Qué pasa conmigo? Pero también intento entenderme, porque creo que cada persona Y no juzgarte, ¿no? Sí. Hay autores que no escriben
años y luego asoman como una obra maestra. Uh-huh. Bueno, eres la escritora más joven en recibir el premio de poesía César Dávila Andrade y lo haces con la obra Los cubos que me habitan. ¿Cómo fue el proceso de creación de esta obra? ¿Qué consideras que la hizo tan especial, que la hizo merecedora de este premio y que regresaron a verte y dijeron, wow? Yo creo que lo que hizo que esta obra sea tan importante fue el proceso de cómo lo escribí. Para empezar, no fue pensada como un libro, pero fue escrito todo lo que cabe ahí, todo lo que está ahí, fue escrito en una época bastante difícil y bonita de mi vida a la vez. Una época que marcó un antes y un después en mi vida como tal. Y escribir era lo único que yo tenía, era mi única arma, ya sea para defenderme o destruirme. Pamela, creces en un ambiente donde hay letras, pero también hay música, lo has mencionado ya. ¿Tú crees que tus obras contienen música de alguna manera? Toda expresión artística tiene musicalidad, al menos eso creo yo. Toda expresión artística tiene movimiento y ritmo. Sí, mucho de lo que escribo también tiene que ver con eso, también tiene que ver con esa historia musical que me define. Todos en nuestra vida tenemos una historia musical y es bastante bonito reconocer nuestra historia musical, aprender de los sonidos que nos habitan, porque habitamos sonidos, somos parte de sonidos y esa vibración que existe entre cada pequeño espacio, saber escucharla también es muy hermoso. Entonces sí, en efecto, yo sí creo que hay mucha musicalidad, mucho de eso en mis versos. Me imagino que te gusta el café, ¿no? Sí, me encanta el café. Aquí estamos con un cafecito y mientras esto se va pasando, me gustaría que me digas qué es lo que se te viene con la palabra amapola. ¿Qué es para ti amapola? Ojalá que se llame amapola, que me coja la mano y me diga que sola no comprende la vida. Es parte de una canción de una banda que se llama Extremoduro, que es una banda que me gusta mucho. Me gustaba mucho esa frase, por eso Amapola fue mi seudónimo. Cuando envías al concurso tienes que poner un seudónimo y mi seudónimo fue Amapola por esa canción que me gusta mucho, la verdad. ¿Crees que es necesario que el ser humano en general se rompa de cierta manera para sacar algo bueno? ¿Crees que y consideras que en la sociedad nos falta esto de sincerarnos, de mostrarnos de una forma más honesta, más pura? Considero que hasta cierto punto o en cierto momento de nuestras vidas, todos en absoluto nos cuestionamos quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes seremos. En ese aspecto, para mí el dolor es muy personal. Cuando a mí me dicen, ¿por qué lloras? Si eso es algo que no importa o que no vale la pena, no vale tus lágrimas. Yo soy como, espera, este es mi dolor, es mi proceso. Yo no puedo decirle a alguien que no sufra porque yo creo que lo que está sufriendo es menos. Cada persona tiene su proceso, su dolor, y cada dolor es respetable. Y nunca me cansaré de decirlo, no dejes que nadie en la vida minimice tu dolor. Tu dolor es tuyo. Tú sabrás cómo lo llevas y cómo lo superas y cómo sigues con ello. Entonces aquí viene una palabra que yo amo mucho y es la empatía. Y la empatía no es decirte ya todo va a estar bien. Y tampoco es ponernos en los zapatos del otro, porque a veces es imposible. A veces la empatía es simplemente acompañar ese dolor sin juzgar, sin querer cambiar lo que está sucediendo, simplemente siendo parte de. Presentamos el segmento La Vuelta, un espacio patrocinado por AB Optical. La gente de AB Optical nos ha prestado estas gafitas. ¡Ay, qué lindas! ¡Ay, qué bonitas! Son súper lindas. ¿Cuál es tu personaje favorito de la historia? Me gusta Amy Winehouse. ¿Ya? Por cómo terminó su vida prácticamente por el caos. Y me gusta mucho eso porque
Yo me siento de por sí una persona muy caótica casi todo el tiempo, pero me gusta como que ese tipo de vida porque siento que yo no quiero eso y que me gustaría cambiarlo. ¿Cuál es tu libro favorito? Hay un libro que se llama Los cuentos rusos del abuelo Pedro. ¿Qué tal eres para cantar? A ver, pésima. Pequeña ciudadana, has llegado a mi vida. Ah, pero si cantas. Con la Sonrisa dulce y la boca encendida. ¿Cuál es tu sitio favorito para leer? Cuando viajo, ir leyendo, sobre todo si es que estoy viajando en el día. ¿Tu sitio favorito para escribir? Mi habitación, sí, me gusta como encerrarme y crear el ambiente y que nadie me moleste. ¿Comida favorita? Amo mucho las pastas, sobre todo si tienen champiñones. ¿Cuál es la palabra que tú más repites? Dolor y caos, el aquisito. ¿Aquisito nada más? Me encanta el aquisito. ¿Dónde es aquisito. aquisito? ¿Y cuál es la palabra que menos te gusta de lojano? Pichir. ¿Comida lojana favorita? Me encanta el repe. Lo que pasa es que Loja tiene como característica algo, el quesillo. Un Sí. quesillo con miel, un quesillo en la sopa. Y ahora está carísimo. Sí, todo está caro. La inflación. La inflación de las vacas, pero... Las vacas. ¿Cuál crees que es la condición actual de la literatura a nivel, al menos en el medio en el que te desenvuelves? Algo que yo rescato mucho actualmente es que hay una serie enorme de editoriales independientes que han surgido en estos últimos años. Entonces, puede que no te publique la gran casa editorial de, no sé, Madrid, de XD, pero sí tienes una serie de editoriales independientes en Loja, en todo Ecuador, en México. Entonces, por ahí es súper importante porque los escritores noveles, los nuevitos, los que van surgiendo, van encontrando espacios. Y eso es bueno también. El tema es que a veces lo complicado es que lo que yo escribo lo lea otro. Entonces, chévere, ya publiqué. Tengo 300 libros en una caja. ¿Y ahora qué hago? ¿Crees que ese ciclo del consumo de cultura literaria es, claro, evidentemente es complejo, pero crees que no está funcionando como debería? Tal vez no del todo. Al menos no hay una normalización o no hay como una especie de decirte, ya te publicamos, ahora qué hacemos. Muchas editoriales, independientes al menos, llegan al te publiqué, tú verás cómo vendes. Entonces creo que por ahí debería existir tal vez un mejor manejo de la venta de lo que tú haces, ¿no? Un mayor marketing en ese aspecto, ¿no? Pero muchas de las veces a los escritores les toca solos. Y por eso es que yo hablo mucho del marketing personal. Creo que uno tiene que saber venderse también. Y eso es algo que a muchos escritores les cuesta porque no hay quien les enseñe. Tal vez no les enseñaron a escribir tampoco, pero creo que puede ser importante por ahí hablar un poco más del saber vender al autor, del vender sus obras, del poder ver cómo esas obras no se queden ahí publiqué un libro y está ahí escrito, pero nadie me lee. Entonces por ahí sí creería que debería haber un mejor manejo, una mejor gestión, tal vez una mejor educación para los mismos escritores para que puedan hacer que sus obras lleguen al público, ¿no? ¿Cuál consideras que es la mayor motivación en el ámbito de la literatura? Bueno, para mí es muy personal. La mayor motivación para mí es escribir algo que yo sienta que está bien hecho, independientemente de si es que a Juanito Pérez le va a gustar o no. Esa es mi mayor motivación, es decir, esto lo hice yo y yo siento que está bien y me gusta y aquí lo tengo. Lo desmotivante a veces puede llegar a ser lo increíblemente cruel y duro que puede ser el círculo literario que existe, mucho más si eres mujer. Es muy complicado. ¿Crees que aún hay trabas o
¿No hay la misma condición de la mujer en el campo literario? Creo que las mujeres nos hemos abierto un buen camino para llegar a ocupar sitiales, para poder estar dentro del círculo literario nacional, internacional, etc. Pero sí ha sido un camino difícil. Estoy muy segura que a la mayoría de mujeres que hemos ganado un premio nos han cuestionado nuestro premio. Estoy súper segura de ello. O que la mayoría de mujeres que han publicado en una editorial buena le han cuestionado cómo llegó a publicar en esa editorial. No hablamos de que es desigualdad o de que no hay la misma capacidad o no hay la misma apertura. Lo que sucede a veces es que El prejuicio. se cree que porque ganaste un premio hiciste algo a cambio. Y eso sí me parece una cosa muy poco, no sé, agradable. Entonces a la gente puede ser que le dé igual, pero a uno le afecta. Pero al final hay que saber, no sé si debemos aprender a vivir con ello. Yo creo que más bien hay que romper esa rueda, pero aún estamos lejos de romperla. Pero espero y aspiro que se pueda romper en algún punto. Pamela, cuéntame, ¿eres feliz con lo que estás haciendo ahora? ¿Soy feliz? Qué buena pregunta. Es difícil, ¿no? Yo no sé si soy feliz. Pero estoy contenta. La felicidad también puede ser un momento. Y sí, me gusta lo que hago. Amo lo que hago. O sea, actualmente en lo que me desenvuelvo y lo que estoy haciendo me fascina. Y eso me genera mucha felicidad. ¿Cómo evalúas el consumo de cultura local? Sobre todo a nivel ya literario. Lo que sucede es que muchas de las veces hay los espacios, pero no hay quien consuma. Es precisamente ese tema. Yo he hecho, creo que un sinnúmero de recitales, de espacios culturales, y claro, llegan los escritores y todos, pero a veces somos los mismos de siempre en distintos lugares. Consumiendo para Consumiendo para nosotros mismos. Entonces ahí sí creo que falta un poco más de aprender a consumir lo que hay en la ciudad. Mira, o sea, se presenta un excelente artista lojano y te llena 10 bancas. Viene un artista de otra parte X y está todo lleno. Entonces ahí sí yo me cuestiono y digo, somos Loja y estamos creando algo para esta ciudad y para el mundo entero, y tú no vienes a consumir lo que yo estoy haciendo, lo que mis colegas hacen. Entonces sí me parece como que falta más cultura de consumismo local, falta más arraigo a lo que nosotros tenemos. Yo soy súper arraigada a la Loja. Tal vez crees que falta apropiación, porque tal vez lo tenemos tan metida esta frase, este lema de Loja Ciudad Cultural, cuna de artistas, pero paradójicamente es una evaluación global de los artistas en diferentes ramas, lo que acabas de mencionar. Es decir, lo que se crea aquí es muy poco consumido y muchas veces se lo consume más en el exterior que aquí mismo en la localidad. Alguna vez me acuerdo que alguien me dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Yo creería que no debería ser así. Es tu tierra, es la gente que te ve, que ha crecido contigo en algún punto, que te conoce. Pero sí falta mucho. Falta que los lojanos en serio nos apropiemos de esa cultura que se supone que tenemos, de ese amor por las letras, por el arte, por la música, por cualquier expresión artística. Pero no solo como, qué bonito, es que ella es lojana y escribió y ganó un premio y ahora sí te saco en la hora, te saco en no sé qué, te saco en bla, 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 y te doy un reconocimiento, muchas gracias y ya, o sea, no. ¿Qué opinión te merece los espacios de lectura, de biblioteca y de difusión literaria en nuestra ciudad? Para mí que les falta mucho. Sobre todo falta que haya un rediseño de un espacio de lectura.
Actualmente las personas no leen tanto ya. Tú estás en tu teléfono y ves algo que tenga más de unos 3 párrafos, no lo lees, lo pasas. Nos hemos vuelto personas muy visuales, demasiado visuales, de consumistas de imágenes, videos. Sin embargo, considero que hay que saber mejorar los espacios de lectura para hacerlos llamativos, hacerlos instagrameables. Eso considero. Para encantar. Exacto. Puedes generar una biblioteca, pero si seguimos... Yo amo las bibliotecas y las bibliotecas son hermosas, pero creo que podemos crear espacios más atractivos para esos públicos, No para tan que de rígidos, alguna ¿no? forma... Es que ya estamos cambiando, todo cambia. No podemos seguir queriendo que todo se mantenga en la solemnidad del arte, porque el arte no debería ser solemne, para empezar, o la cultura no debería tener esa solemnidad. Entonces sí creo que hay que ir cambiando, hay que ir adaptando esos espacios, hay que ir haciendo que las personas vean la cultura como algo que yo quiero tener porque es bonito, porque me sirve, y no tanto como es algo que me están metiendo porque me obligan. Y yo siempre les he dicho, alguna vez tuve estudiantes en algún cursillo que di, yo nunca les mandé a leer un libro o imponerles un libro, lee lo que te dé la gana, pero lee. Esa es la cuestión. Y muchas de las veces te mandan a leer un libro y no, a mí me ha pasado que me han mandado a leer libros y yo, ese libro en particular no me ha gustado. Como me decir, ha costado tanto. como llevar la contraria. Sí, es como que tan difícil. Yo sí creería que los espacios deberían ir mejorando, cambiando, haciéndose más al nuevo target que tenemos, en las nuevas personas que existen. Estamos hablando de generaciones. De aquí en 10 años las generaciones han cambiado tanto y tienen otra forma de consumir, y entonces también la cultura y el arte debe adaptarse a ello. Pamela, vamos a hacer un pequeño juego, una pequeña dinámica. Te voy a dar una palabra y me vas a responder lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? Que sea muy corto, muy concreto. Política. Basura. Familia. Amor. Biblioteca. Paciencia. Trabajo. Estrés. Llanto. Dolor. Alegría. Momentáneo. Satisfacción. Imposible. Desilusión. Rompimiento. Ok. Ahora te voy a dar 2 palabras. Ok. Tú me vas a decir con cuál te quedas. ¿Pantalla o papel? Papel. ¿Leer o escribir? Escribir. ¿Religiosa o espiritual? Espiritual. ¿Loja o ambato? Ay, qué horrible. Loja. ¿Hablar o callar? Hablar. ¿Con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar siempre. ¿Soledad o ruido? Ruido. ¿Intuición o razón? Intuición. ¿Éxito o fama? Éxito. Y la más fácil, ¿tamal o humita? Tamal. Muy bien. Tamal ahorita. Vamos a adentrarnos un poco en el tema ya de la política y de la gestión pública. ¿Cuál es tu criterio de la política y la relación que tiene la política no solo con la literatura, sino también con la cultura literaria? Ángel Felicísimo Rojas en Banca 1 tiene un personaje que se llama Alfonso Cortés que dice: meterse en política en Ecuador es lo mismo que mancharse. Hasta cierto punto, cuando yo leí eso, estaba en el colegio y me quedó muy marcado. La política como tal no es mala. La política como tal ha hecho que nosotros tengamos un orden en sí, políticamente hablando. La gestión de esa política es la complicada. Quienes han estado en esos cargos, quienes han tomado la cultura y la han mancillado a su beneficio. Dentro de eso hay
Aquí en Loja creo que vivimos mucho ese tema. Después de las ediciones del Festival de Artes Vivas, de lo que fue el Festival de Artes Vivas a lo que es hoy, que con todo respeto del mundo ahora es un chiste, es una cosa, no, y tiene mucho que ver con la gestión de los recursos públicos, con la gestión de los recursos para el arte. Hace un año recuerdo que hubo protestas porque no les dieron apertura a los propios gremios de teatro lojanos, o sea, no les dieron la oportunidad. Entonces a mí eso sí me parece que debe cambiarse, pero esto es tan profundo, no es como que sacas la mata y se acabó. Aquí hay una raíz que viene de tanto arrastrándose que hay que escarbar demasiado hondo, y a veces tú te preguntas, ¿escarbo y lo destruyo todo o me adapto a la mata? Y ahí viene el cuestionamiento tan fuerte de muchos artistas. Por eso yo no puedo cuestionar a muchos colegas. Yo he visto a muchos colegas meterse en muchas cosas, pero no los puedo cuestionar, porque o desde afuera o desde adentro están intentando hacer algo. ¿Tú crees que este mal manejo, de cierta manera, que vemos los resultados, crees que es un tema también de falta de visión, de falta de una proyección? Creería que hasta cierto punto es que hay personas que tienen mucha visión, que tienen mucho deseo, que se proyectan muchas cosas, pero no hay el apoyo. Entonces, la visión o la falta de visión no es de los artistas o gestores culturales. La falta de visión es de aquellos que proveen los recursos para que estos gestores culturales logren lo que creen, lo que piensan y lo que se proyectan. Yo puedo tener una idea maravillosa e irme ahorita al despacho X de quien sea y decirle, mire, con esto vamos a poder hacer la mejor feria de libro del país. Y cuesta tanto, y me va a decir, ¿estás loca? ¿Consideras que todavía la cultura en Ecuador es un lujo y no una necesidad? En Loja es un lujo. ¿En Ecuador? No en todas las partes del país. Al menos Quito tiene gestión bastante interesante de la cultura, aunque no digo que estén bien, no, pero hay una mejor gestión de la cultura, o sea, de forma pública me refiero. Guayaquil también lo tiene, Cuenca también lo tiene, pero en Loja sí es un lujo. Y a pesar de que tenemos una Casa de la Cultura que sí apoya mucho y que no puedo desmerecer ese apoyo, también está limitado por los recursos que tiene. Entonces, al menos en las ciudades más pequeñas, la cultura sí es un lujo. Y no debería ser así. ¿Qué implementarías en las políticas públicas para mejorar la realidad del escritor? A ver, primero educación. Educación de recursos, educación de gestión. Creería que muchos artistas tienen que aprender a cómo gestionar sus propios recursos y los recursos que da el Estado. Entonces, primero, capacitación. Creo que es súper importante que como artista sepas sobre qué estás pisando y qué estás haciendo. Eso para empezar. Y lo segundo, pues es también crear esos colectivos con mayor fuerza. Es decir, tenemos el colectivo A, B, C, D, X. Mejor tengamos un solo colectivo y hagamos las cosas bien y pidamos todos por el beneficio de todos. Entonces, dejar de seccionar tanto también. Yo creo que eso podría ser también importante, dejar ese egocentrismo de yo aquí, tú allá, unificar más. Eso podría cambiar también mucho las cosas. Si es que el día de mañana te dicen, Pamela, eres la nueva ministra de Cultura del Ecuador, ¿qué es lo primero que harías? Reestructuraría todo el tema, revisaría absolutamente todo el tema de fondos. ¿A qué está destinado y por qué?
Y después de analizar todo diría, esto sí, esto no, esto sí, esto merece y esto no. O sea, haría todo un análisis profundo de todo lo que es lo que sucede de la cultura. ¿Consideras que todavía hay centralismo? Claro, claro que hay centralismo. A pesar de que tenemos un festival, que está súper bien, pero como te digo, cada año pierde fuerza, sí considero que está bastante centralizada la cultura. Pero también porque acá no, de alguna forma u otra, no hay ese, luchemos porque también nos tomen en cuenta. Y eso complica un poco las cosas. Bien, vamos a hablar un poco ya del futuro. ¿Qué es lo que se viene de Pamela? Alguna vez dije que escribir es la única forma de vida que yo conozco y a la que no quiero renunciar, y realmente no quiero hacerlo. Así que no podría decir con certeza si es que en 1 año o 2 o más tendré una nueva obra o haré una nueva obra o escribiré algo nuevo, pero sí me vas a ver haciendo mucha gestión cultural, que es algo que también me encanta. Hace un mes y medio estuve haciendo un recital que se denominó Encuentro en el Tejado, por lo del gato que escribe, un gato que escribe, presentó un encuentro en el tejado, lo hicimos precisamente en Gato Suco, con toda la temática del gato. Y este encuentro en el tejado tiene como idea empezar a hacerse en distintas cafeterías y lugares de la ciudad. Empezó en Gato Suco, por lo que se vino la feria y demás, yo al menos no he decidido hacerlo en otro espacio, porque la gente ahora está más como que por esa área. Pero sí espero empezar a abrir este espacio, que no solamente es un espacio para escuchar a poetas, sino que lo he pensado como que con el micrófono abierto, para que la gente que escribe o está empezando a escribir tenga la oportunidad de pararse frente a un micrófono y hablarle a la gente y, leer lo que escribió, o simplemente que lea algo que le gustó, o que le gustó de un autor, etcétera. Entonces ese es mi plan, al menos de aquí en adelante, de seguir haciendo estos encuentros en distintas cafeterías, porque también me gusta mucho el tema de la reactivación y de los emprendimientos, y creo que es importante darnos la mano con la gente que también emprende y con la gente que hace arte. Es una buena combinación. ¿Cómo verías a Pamela Cuenca en 5 años? Fuerte. Esa es una de las cosas que me define. Soy fuerte. Me puedes ver llorar un montón, pero soy muy fuerte y soy muy resiliente. Así que estoy segura que en 5 años estaré más fuerte todavía. No sé qué haciendo, pero fuerte. Pamela, ha sido realmente un gusto poder estar en este conversatorio. ¿Cómo te has sentido? Bien. El café está delicioso, por cierto, así que ha sido perfecto todo. Muchas gracias. Gracias a ti por formar parte de este capítulo. A las personas que nos están viendo, pues vamos a compartir también tus redes y esperamos de que hayan disfrutado y hayan también interiorizado muchas de las cosas que hemos conversado, que son enriquecedoras, y que este es un espacio también para dejar legado, para dejar preguntas también, y de cierta manera también dar ciertas respuestas de quiénes somos, con el afán de poder aportar de alguna u otra manera a lo que nos encanta hacer, que es arte, en tu caso escribir, que es lo que más predomina, pero también hacer cultura. Entonces te agradezco mucho por tu presencia, participación, y bueno, estaremos más adelante con otros invitados que están creando, que están haciendo, que están luchando y que merecen esa voz para poder comunicar todos esos tesoros que tienen guardados. Así que nuevamente gracias, nos quedaremos aquí para que tomes ese café y bueno, será hasta la próxima que estaremos compartiendo acá en Cultura Canal, un canal de cultura, un encuentro con la cultura y los gestores y creadores. Un abrazo gigante y gracias por acompañarnos. Un espacio de miradas, posturas y vivencias únicas desde el rincón sur del Ecuador. Un escenario que alimenta lo profundo de la creación
a través de generaciones de artistas, intelectuales, emprendedores y luchadores de la cultura que han pisado no solo la palestra de la expresión, sino el umbral de la genuidad y de la genialidad, gracias a su creatividad. Cultura Canal, una producción de Vitela, Agencia Creativa, y Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja. Gracias al auspicio de Cooperativa de Ahorro y Crédito Fortuna, Doctora Jimena Valdivieso, AB Optical, Emporio Lojano, Víctor González, Super Láser 104.9 FM, Promo Music.